¿Qué tal, bendito hermano, bendita hermana en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios? Desde lo más profundo de mi ser, de mi corazón, que es y que todo esto proviene de Dios y no de mí, deseo que este bendito culto, que esta bendita enseñanza sea para levantar a los muertos y que tengan vida, sea para que Dios despierte en amonestación a los que puedan estar dormidos, sea para edificar y fortalecer a todos los que venimos conforme a su llamamiento y a su pacto y podamos estar algún día en su presencia sin ser avergonzados y participar de esta bendita riqueza de la vida eterna. Son los deseos de Dios para con su pueblo. Yo le he pedido a Dios, bendito hermano y bendita hermana, que en esta hora, en esta enseñanza, me permita hablar esta bendita palabra con verdad. Me permita que esta bendita palabra toque algún corazón. He pedido por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder, por los que estén predestinados por Dios, por Cristo, en estos últimos tiempos para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo, sin importar el medio. He orado por todos los que vienen o venimos con hambre y con sed de justicia, por todos los que venimos con un corazón contrito, quebrantado y humillado delante de Dios, por todos los que venimos con temor, día con día, guardando su bendita presencia a cada paso y a cada acción. A todos los que venimos con la mirada puesta en el galardón, que es la vida eterna. A todos los que tenemos la cabeza, que es Cristo Jesús, y conocemos los tiempos proféticamente en que donde nuestro Señor Jesucristo en cualquier momento llega por estar en la apostasía, en los principios de dolores de parto, y seamos excluidos de toda maldición que Dios está permitiendo en el planeta Tierra. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo he orado por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Japón, en China y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así yo me pongo a los pies de Dios, de Cristo Jesús, para continuar en este día lunes con la enseñanza correspondiente número 77 del bendito libro del Antiguo Testamento de Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 3. Vuelvo a repetir, Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 3. Una vez que vimos, bendito hermano y bendita hermana, que David se fue a morar con Aquís, con el rey de los filisteos, y que iban a ir a guerra, que ahí nos quedamos. Bueno, Dios introdujo en este libro la enseñanza sobre Saúl, que en el tiempo de Saúl, cuando él estaba gobernando y cuando él estuvo bien, que ya vimos que Saúl por algunos años gobernó conforme a la presencia de Dios y con temor, que había quitado y había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos, no generalmente de las naciones vecinas, porque los filisteos y todas las demás culturas que habitaban alrededor era una costumbre normal como la hay aquí en México
y en todas partes del mundo, donde sigue habiendo hechiceros y sigue habiendo encantadores que leen la mano, que leen los signos, que adivinan los signos zodiacales, etcétera. Pero aquí vamos a hablar primeramente, bendito hermano y bendita hermana, de proféticamente y acomodando lo espiritual como una sombra de lo que iba a venir. Porque ayer yo hacía una pequeña introducción de lo que hoy en el pueblo de Dios son los encantadores y los adivinos. Dos cosas muy importantes. O hechiceros o encantadores es lo mismo. Satanás tiene poder. Así, bendito hermano, todos aquellos que en el mundo también, sin conocer a Dios y por ignorancia, están invocando fuerzas desconocidas, ellos no saben que el poder que muchas veces tienen delegado para hacer algún mal, viene de Satanás para engañarlos. Pero aquí vamos a hablar del pueblo de Dios. Así como Dios es un ser poderoso, así de igual manera Dios le delegó al adversario, a su enemigo, cuando lo arrojó del tercer cielo, le permitió poder sobre el ser humano como castigo a todo aquel incrédulo o a todo aquel que rechazase el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y quedar bajo su poder. Pero de igual manera, yo como representante, yo como siervo de Dios, sí transgredo el pacto de Dios y hago pacto con Satanás conforme a la bendita palabra, de escuchar su voz y de quererlo tener como Señor en mi vida, entonces ese enemigo me delega un poder para hacer mal, para matar, para engañar, para encantar. En Ezequiel yo le decía, bendito hermano y bendita hermana, que a mí me impacta un capítulo en donde la bendita palabra habla de los falsos representantes que cómo ponen vendas mágicas en las manos. Así lo dice literalmente, vendas mágicas. ¿Y a qué se refiere esto de vendas mágicas en las manos? Mire, empecemos por esto primeramente. Yo, bendito hermano y bendita hermana, Dios me ha permitido ver cómo los cristianos que alguna ocasión fueron llamados y gustaron de la luz y gustaron de la vida, cómo por incrédulos fueron acreedores a las maldiciones de Dios y cómo quedaron hechizados, cómo quedaron encantados, cómo no se dan cuenta, por más que uno les dice, por más que uno les trata de abrir los ojos, cómo están totalmente hechizados, transformados como maniquís, como títeres, y no se dan cuenta de la verdad. Así cuando en Ezequiel dice que estos ponen vendas mágicas en las manos, se refiere a que las manos representa la obra, el campo que Cristo Jesús nos trajo, el amar a Dios y el amar al prójimo todos los días. Y todos los que se dicen pueblo de Dios, que están en una obra que no es la de Dios, tienen las manos amarradas para la obra de Dios, con encantadores, con hechiceros que tienen el poder de Dios para engañar. Recuerden lo que dice en el Nuevo Testamento, que Satanás engaña y engaña al mundo entero, que estos ponen un velo para que no vea usted. Y así, bendito hermano y bendita hermana, es una maldición que Dios ha dejado y ha permitido y sigue permitiendo, porque Dios es justo, a todos aquellos que tuvimos la oportunidad de entrar por la puerta del redil, de escuchar la verdad y se nos hizo dura la palabra de la cruz. Se nos hizo dura la palabra de comer de la carne y de beber de la sangre de Cristo Jesús. A todos aquellos que no guardamos el pacto que nosotros recibimos sin engaño,
sino con la verdad, y que en el camino mermamos y nos dejamos engañar y permitimos que nos rascan la oreja y nos gustó más la mentira que la verdad. Y ahí, bendito hermano y bendita hermana, pues una persona en el mundo que está hechizada, que tomó algún brebaje, sí existe ese mal, sí existe, hermano, sí existe el mal de dar maldición a algún negocio, de los sacrificios que ofrecen a Satanás y los cultos en el mundo cuando no tienen conocimiento de Dios también. Los hechiceros y los brujos del mundo sí tienen poder, hermano. Los que hacen cultos, los que ofrecen sacrificios, claro que son engañados, pero más cuando nosotros tuvimos el privilegio de ser llamados y con conocimiento sabíamos que si pecábamos, que si no guardábamos la ley, íbamos a ser utilizados por un poder superior maligno para engañar y encantar a muchos de los que verdaderamente fueron llamados por Dios. Y adivinos, porque de igual manera la palabra adivino, la palabra divino, bendito hermano y bendita hermana, como yo siempre se lo he dicho, es esto, ¿verdad? Siempre poniendo ejemplos. Yo ya le había puesto este ejemplo, ¿verdad? A ver, hermano, Dios dice, si un ejemplo, una parábola, si usted sabe lo que hay detrás de aquí y usted llega a la vida eterna y le dice a Dios lo que hay aquí atrás, va a ser salvo. Si usted no le dice, si usted es llamado y usted no sabe lo que hay aquí atrás, no va a ser salvo. Entonces, muchos se la pasan adivinando. Yo le digo, hagamos este ejercicio como lo hemos visto otras veces. Dígame, hermano, ¿qué hay detrás de aquí? Y si usted, un ejercicio, si usted me dice qué hay atrás, usted es salvo. Ahora, empieza a decir, le voy a dar 100 oportunidades. Bueno, pues usted se va a pasar adivinando y adivinando porque no sabe lo que hay atrás. Y va a decir, hay un lápiz, hay una goma, hay una hoja, hay un perfume, hay una crema, hay no sé. Puede usted decir miles de cosas, ¿verdad? Pero si yo, que soy Dios, no soy Dios, es un ejemplo, y yo tengo este velo porque Dios tiene el velo, y veo yo que un hijo mío me ama, que un hijo mío es obediente, entonces yo le quito el velo y le enseño lo que hay. Aquí hay un amaranto de chocolate. Yo le apuesto que usted no dio, que usted se la pasó adivinando. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, Dios habla de un velo, habla de ciegos. Y hay un precio para que Dios nos permita ver. El precio es amarlo y el precio es personal, para que Dios nos quite el velo y nos permita ver la verdad y nos permita ver a Cristo Jesús y ver el camino. Mientras yo peque, hermano, y mientras sea un cristiano de doble ánimo, que quiero servir a dos señores y me dejo engañar, Dios no permite. Y entonces como representante o como hermano o como cristiano, me la voy a pasar adivinando el camino de Dios, como la mayoría de las congregaciones. Y tienen poder para estar encantados los que están ahí. Yo le voy a dar testimonio sobre esto para poder profundizar. Una de muchas veces, la que más me quedó marcada. Alguna ocasión, un familiar mío de carne y sangre, muy querido por cierto, que gracias a Dios y gracias a que Dios me llamó, yo estando lejos por vía telefónica, convencí a esta persona femenina que dejara el catolicismo en que estábamos y que la verdad era el cristianismo, el camino de Cristo.
y yo no podía ir personalmente a hablarle, porque yo tenía nada más en el lugar donde estaba, en el pueblo donde estaba, nada más podíamos comunicarnos por unos minutos. Me hizo caso y fue. Cuando Dios me permitió tener una comunión con ella y me percaté de que había ido a una congregación falsa y traté de decirle la verdad, lo de la cruz, ella se molestó y empezó a idolatrar a su iglesia y al representante y a exaltarlo como Dios. Y es que mi pastor, él tiene muchas iglesias, es que mi pastor tiene el conocimiento, es que él tiene su diploma, es que él nadie como él. Y le empezó a dar gloria al hombre. Y se molestó cuando yo le dije con la Biblia que lo que le estaban enseñando no era la verdad. Ya era una más que estaba hechizada bajo el poder por haber sido incrédula cuando tuvo la oportunidad de escuchar el verdadero evangelio de Dios. Y así, bendito hermano y bendita hermana, Satanás engaña al mundo entero y los tiene hechizados, porque una persona encantada, una persona hechizada no está en sí, está como drogada, está como ida. Mire, también en el mundo hay gente que se dedica, vuelvo a repetir, a las artes oscuras, a los hechizos, y hay gente que va, por ejemplo, y dice, oiga, yo quiero, ¿cuánto cobra para que a esta persona le dé, me haga una porción, una bebida, para que la idiotice y me ame y me vea? Y lo hay, hermano, lo hay. Hay gente que le han dado brebajes, hay gente, o sea, si hay un poder, esto no son fábulas, hay un poder adversario que hace mal a los humanos y que Dios lo permite por no querer saber de él. Pero aquí estamos hablando primeramente de la iglesia. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo le participaba el día de ayer también de Egipto y de los hechiceros de Faraón que representan hoy la iglesia de Satanás, que también tienen delegado cierto poder para engañar y para hacer milagros y tener engañados a la gente. Bueno, entonces fíjense bien, nosotros tenemos el mandamiento de Dios de arrojar de las congregaciones santas, del templo de Dios, del altar de Dios que nos ha permitido, de arrojar a todo aquel que practique el pecado, porque el que practica el pecado es del diablo, y empiezan a ser utilizados por el diablo para engañar a mucha gente y para estar adivinando el evangelio. Bueno, entonces dice en el versículo 4, se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que cuando uno ya queda engañado, como ya lo vimos en varios pasajes a los que han dado un seguimiento, como Saúl pensaba que tenía el favor de Dios cuando acorraló a David en el monte, cuando acorraló a David en una ciudad y dijo, Dios me lo ha puesto en mis manos. Entonces siguen aparentemente en una guerra los falsos representantes, porque siempre van a estar hablando del enemigo, del adversario, del diablo, que hay guerra que contra él o contra ellos. Entonces se juntaron pues los filisteos, ¿verdad? Para hacer guerra al pueblo de Israel, y vinieron y acamparon en Sunem. Ya ve que el rey que había hallado gracia con David, que les dio una tierra, le dijo, ahora te vas a venir con mis hombres y vamos a ir a la guerra. Cuando dijo, David se ha hecho aborrecible a su nación y lo voy a tomar como siervo. Y recuerde que
La obra del enemigo, del adversario, es siempre ir a tratar de destruir al pueblo de Dios. Y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa, cuando vio que venían a rodearlos. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, se turbó su corazón en gran manera. Y ahí también, bendito hermano y bendita hermana, vamos a profundizar en estas enseñanzas que Dios nos permite. Mire, cuando somos de Dios, cuando Dios no nos ha abandonado, nosotros tenemos, cuando tenemos la presencia de Dios, tenemos un espíritu de valentía y no de cobardía. La presencia de Dios nunca nos permite el temor. La bendita palabra nos dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y cuando uno es perfecto, cuando uno tiene la llenura de la presencia de Dios, no tenemos ningún temor de ir a la guerra, no tenemos ningún temor de cuando nos rodean toros de Basán, no tenemos ningún temor de que la cizaña esté creciendo juntamente con el trigo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y porque Dios guarda al justo. Así, bendito hermano y bendita hermana, la presencia de Dios nos da valentía, pero todo aquel que no tiene la presencia de Dios es cobarde. Hay una cita bíblica referente a esta enseñanza también, para profundizarla, cuando nos dice que en aquel día del juicio, al adversario, al diablo, cuando Dios lo reduzca a nada, porque le va a quitar el poder, y todos los que le siguieron van a decir, este fue en el que pusimos la confianza cuando lo han reducido a nada. Pero de igual manera dice la bendita palabra que el hombre más valiente que haya habitado en el planeta Tierra, cuando vea el juicio, cuando esté en la presencia de Dios, no va a haber uno delante de Dios que no esté temblando y esté llorando, que no va a haber ninguno. Entonces, el espíritu de guerra, el espíritu de valentía, el espíritu de no temer, es todo el que tiene a Dios. Cuando Dios se nos sale, nos volvemos cobardes. Y recuerdo una cita bíblica que dice en Apocalipsis, pero los cobardes y los incrédulos, los idólatras, los asesinos, los etcétera, tendrán su parte en el lago que arde de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Pero ¿cómo empieza esa profecía? Empieza a decir, los cobardes y los incrédulos, los cobardes, empezando por los cobardes. Y claro, bendito hermano y bendita hermana, mire, todos los días nosotros, los que tenemos la presencia de Dios, estamos enfrentando al adversario, porque nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Tenemos lucha todos los días contra principados, contra gobernantes de las tinieblas, contra huestes de maldad, contra Satanás. Pero si yo contricto al Espíritu Santo y se me presenta Satanás como todos los días se me presenta en mi vida, entonces yo voy a estar como este pueblo cuando salía Goliat, el gigante, durante 40 días y no había un solo hombre que le pudiese hacer frente. Porque recordemos que ya vimos esa enseñanza que estoy concordando para poder profundizar cada enseñanza. Sabemos que David tenía el Espíritu Santo, que ya había sido ungido por Dios, y el único que enfrentó a Goliat fue David. Todos los demás, cobardes. Así, bendito hermano y bendita hermana, entonces cuando vio Saúl el campamento, tuvo miedo. Y vuelvo a repetir, la presencia de Dios nunca nos da ese fruto, nunca. Tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó
Saúl a Jehová. Pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, las enseñanzas y profundicemos. ¿Qué pasa con todos aquellos que alguna ocasión tuvieron el privilegio de ser puestos por Dios y tuvieron el fruto de Saúl, a los que han dado un seguimiento, que hemos visto y hemos profundizado el pecado que hizo Saúl y el pecado que hoy corresponde como una sombra a muchos que llegaron a ser puestos por Dios y transcendieron? ¿Y cómo siguen consultando? Porque ellos siguen teniendo el conocimiento de que hay un adversario, aunque ya están bajo el poder del diablo. Ellos no saben que ya están bajo el poder del diablo. Ellos no saben que ya tienen demonios y siguen con el temor, entre paréntesis, ¿verdad? De que no los vaya a tomar Satanás. Entonces tratan de consultar a Dios y consultar a Dios y consultar a Dios y Dios no les responde. Aquí en el Antiguo Testamento hubo tres maneras o dos maneras, mire, tres maneras. Primero, por medio de sueños. Trató de consultar. Porque la bendita palabra también hoy proféticamente, Dios, yo muchas veces lo he consultado para tomar alguna decisión donde yo no tengo la sabiduría para poder tomar, y algunas decisiones que Dios me ha permitido con enseñanza de la Biblia, las puedo tomar, pero hay otras que temo y mejor consulto a Dios. Y Dios me ha respondido muchas veces por medio de visiones y por medio de sueños también, porque este don y esta riqueza la seguimos teniendo. Tampoco ni por Urim. El Urim y el Turim eran unos instrumentos que tenían los sacerdotes para consultar a Dios sobre algún consejo que pedían y tomar esa decisión. Que de igual manera hoy es la presencia de Dios, ni por profetas. Que hoy los profetas representan la iglesia. Porque de igual manera nosotros cuando queremos consultar a Dios sobre alguna decisión de qué tomar, sobre todo cuando nos queremos fortalecer, vamos también con una iglesia verdadera de profetas. Bueno, pero Dios no le respondió de igual manera a un falso representante. Hoy no le va a responder Dios ni por el don de sueños, ni por el don de visión, ni por el Espíritu Santo, ni por medio de una iglesia, porque la muerte, la separación de Dios es un silencio. Ya Dios no va a ayudar en la obra. Bueno, entonces Saúl dijo a sus criados: buscarme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Ahora vamos a profundizar y vamos a meditar en las dos enseñanzas, porque ayer Dios me permitió empezar a profundizar antes de esta enseñanza para poder entender lo espiritual y también lo terrenal. Cuando Dios no responde, bendito hermano y bendita hermana, cuando Dios se ha apartado de nosotros, generalmente la mayoría de los representantes que estuvieron edificados por Dios y cuando tienen temor y cuando ya no encuentran una salida, generalmente buscan iglesias hechizadas, iglesias bajo el poder de Satanás, iglesias donde aquí se prohíbe rotundamente un hechicero o un adivino. Entonces terminan, mire, yo le voy a decir y a dar y a participar
de lo que Dios me ha permitido ver. Armando Alducin, por ejemplo, era un varón de Dios que tuvo revelación, que tuvo un crecimiento, que fue puesto por Dios, pero de igual manera tuvo el fruto de Saúl. Fue desobediente. Cambió la gloria de Dios por las riquezas temporales y por el poder. Él, el día de hoy está en enlace. Una iglesia del diablo. Bueno, así, bendito hermano y bendita hermana, cuando uno peca, se va a buscar iglesias que tengan el poder de hechizar, de encantar, de poner vendas mágicas y que estén adivinando el evangelio y el camino de Dios. Entonces, fíjese bien, dijo Saúl a sus, buscando una mujer que tenga espíritu de adivinación. Ahora ya le dije. Así también yo le concordaba el día de ayer en el Nuevo Testamento una mujer que tenía espíritu de pitonisa cuando Pablo estaba predicando en Éfeso. Y que cuando Pablo pasaba para ir a dar enseñanzas, esta mujer le decía, este es hijo del Altísimo, este es siervo de Dios. Y así, durante 3 días, cada que pasaba Pablo, esta mujer que dejaba grandes ganancias a sus amos, así lo dice la palabra, que dejaba. Ahora, esta mujer no era judía. Por eso le digo que en el mundo también hay ese poder. No era judía, no era tampoco cristiana. Y esta mujer tenía un amo que no era tampoco judío y dejaba grandes ganancias adivinando el futuro de la gente. Como le he vuelto a decir, aquí en México, por ejemplo, es un lugar, como en la India y en muchas partes, de hechiceros. Aquí hay de hecho una tierra que se llama la tierra de Catemaco en Veracruz, tierra de brujos, que hay adivinos. También en Querétaro, aquí en México sobran. En cada esquina hay café tarot, quien te lea la mano, quien te lea las cartas, quien te haga limpias. Entonces, sabemos, bendito hermano y bendita hermana, que Satanás, cuando Dios lo arrojó del tercer cielo, lo arrojó con la tercera parte de los ángeles que eran de Dios y que Dios les quitó el cuerpo incorruptible que tenían y los dejó sin un cuerpo y los lanzó espiritualmente aquí abajo. Y que estos seres tienen la necesidad de habitar en un cuerpo humano, que es como una casa para ellos, se encuentran un reposo, ¿verdad? Y que todos los que no tienen a Cristo en el mundo, todos estos demonios operan y cada quien tiene una operación de maldad. Hay espíritus que son demonios que toman a los seres humanos, que se la pasan adivinando y engañando a la gente para que no conozcan a Dios, para que pongan su confianza. Yo conozco gente que por años y por años ha ido a consultar a estos adivinos y les cree. Pero todo esto es una obra de Satanás. Y que cuando uno llega con el evangelio de la salvación ya están bien engañados para que no crean en la verdad. Como también vemos en el Nuevo Testamento uno que tenía un mago llamado Simón, que era del maligno y que engañaba a mucha gente con sus artes mágicas. Y que cuando Pablo llegó a predicar a un cónsul y tenía por siervo a este mago, ¿qué hizo el mago o qué trató de hacer el mago que tenía también demonios? Apartar al cónsul de la fe. Y Dios maldijo al mago y lo dejó ciego por un tiempo. Usted va a recordar, si es cristiano, yo le estoy profundizando todo esto para que podamos entender. Esa persona o esa tal persona que tenía poder y engañaba, no era tampoco cristiano ni judío. Ahora, ya dijimos que tenga espíritu de adivinación. Y de igual manera, tanto en el mundo como en este camino, si yo dejo
el camino de Dios, a mí se me sale el Espíritu Santo y Dios permite que Satanás me escoja para mandarme un espíritu también de adivinación y de engañar a la gente y de estar adivinando el futuro, porque el único que conoce el futuro del hombre es Dios. De ahí en fuera no hay nadie más. Bueno, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Ahora, igual, para que por medio de esta iglesia yo pregunte qué debo de hacer. Y ponen su confianza. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación, que tú arrojaste, ¿verdad? Y que, pues, Saúl no la había mandado matar porque había sido arrojada. Y no estaba en el pueblo, estaba en Endor. Bien. Hermano y hermana, lo que vamos a ver también lo voy adelantando. Mire, cuando Dios nos deja en maldición, cuando tuvimos el privilegio de conocer la verdad y el castigo de Dios fue dejarnos sin revelación, nosotros seguimos teniendo la necesidad de conocer la verdad o de que Dios nos hable. Y como Dios no nos habla, terminamos siendo engañados o terminamos yendo a alguna congregación donde tratando de consultar y decir: oiga, ¿qué manda decir Dios referente a la situación que tengo? Bueno, y ya son impíos o iglesias que Dios había arrojado. Y se disfrazó Saúl, fíjese bien, se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos. Porque Dios todavía lo tenía, no por rey, sí por rey, pero ya sin su bendita presencia. Entonces, esta mujer tenía temor, se disfrazó. De igual manera, cuando nosotros llegamos a estas congregaciones, pues no llegamos diciendo que somos cristianos de la cruz. Llegamos también, como dice en Corintios, que Satanás se disfraza de ángel de luz. Así lo dice literalmente. Satanás se disfraza de ángeles de luz. Y dice también en Corintios, y no es maravilla que también sus ministros se disfracen como ángeles de luz para engañar. Así que si yo peco, pues y si me voy a una de estas iglesias, pues me voy a disfrazar. No le voy a decir que predico la cruz de Cristo, no le voy a decir, me voy a disfrazar. Y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres. Y vinieron aquella mujer de noche. Y recordemos de noche. La noche representa al diablo. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Ahora fíjense bien, yo te ruego que me adivines, adivinar. Aquí habla adivinar, hay que meditar en esto y hay que profundizar. Adivinar por el espíritu de adivinación que tú tienes y me hagas subir a quien yo te dijere. Ahora, me hagas subir. Meditemos. En el Antiguo Testamento, bendito hermano y bendita hermana, el pueblo de Dios sabía que todo aquel que se le paraba el corazón y que era sepultado, sabían que descendían al Sheol o al Hades en el Antiguo Testamento. Porque todos los que fueron pueblo de Dios, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, Ezequiel, Jeremías, Elías, Eliseo, Juan el Bautista, todos los que participaron del Antiguo Testamento y de la ley, y
Dios permitió que tuvieran un ciclo de vida y durmieron, bajaron y descendieron al Sheol o al Hades, que es lo mismo, uno en término hebreo, otro en término griego, que significa el infierno. Y ahí están, dormidos. Ahora, por eso dice, yo quiero que me haga subir. De igual manera, hermano, en el Nuevo Testamento, a los cristianos como Pablo, como María, como Bernabé, como Juan, y como todos los cristianos que han concluido una obra y se les ha parado el corazón, ya no descienden abajo, ahora están dormidos en sus sepulcros. O los que están en el mar, que el mar es el mundo, como Pablo no fue sepultado, como Pedro no fue sepultado. Ellos fueron muertos por manos humanas y por adversarios. Muchos fueron quemados de los cristianos y no están en sepulcros, pero murieron en el mar, o sea, el mar es el mundo. Por eso dice la palabra que cuando Cristo Jesús venga, va a despertar a los que están en los sepulcros y a los que también están dormidos en el mar. Y los va a traer, pero ya no descendemos al Sheol. Entonces, de igual manera, los que están en el Sheol del primer pacto van a ser despertados, los que hayan terminado conforme al camino de Dios. Así que, bendito hermano y bendita hermana, quiero decir esto. Esto que vamos a ver, solamente Dios lo permitió porque quiero decirle que ni Satanás ni un hechicero, bíblicamente, tiene el poder para despertar a alguien que durmió conforme a la presencia de Dios. Porque de igual manera, le voy a decir algo. Todos aquellos que en el Antiguo Testamento, como Saúl, como Caín y muchos otros que murieron transgrediendo el pacto de Dios, están muertos y no dormidos. Y todos aquellos del Antiguo Testamento que fueron conforme a Dios y caminaron conforme a Dios, están dormidos. Están dormidos. Los muertos nada saben, los muertos están muertos. Pero los que están dormidos. Y algún día Dios nos va a despertar. Así que bíblicamente no hay ni poder delegado por Dios, ni por nadie, a nadie, ni siquiera a su iglesia, que podamos tener nosotros el poder para despertar a una persona o a un hermano que haya dormido conforme a Dios y podamos regresarlo del Sheol de abajo arriba para consultarlo. No. Lo que sí son demonios y espíritus que nos engañan y nos hacen creer que es un difunto que murió. Yo le voy a dar y voy a profundizar esto para poder entender esto. Mira, hermano, yo conocí a gente, y yo fui uno de ellos, de hecho, antes de ser cristiano, que jugamos, entre paréntesis, porque no es un juego, la famosa Ouija. Que la famosa Ouija, por los simbolismos que tiene y por conforme a su instructivo, se invocan a cierta hora a los espíritus, sin saberlo, yo no sabía que eran demonios, ¿va? Se invocan a los difuntos queridos que queramos nosotros consultar, como si fue un padre, un tío, una esposa, una novia, pero que ya estén enterraditos, que ya están en el panteón, y que yo estaba engañado en aquel entonces, claro, no tenía a Dios, no tenía a Cristo, de que podía consultar a los que habían estado aquí por un tiempo y luego se habían ido. Así que este juego
es una tabla de madera que tiene el abecedario con los colores blanco y negro para abrir portales. Y eso existe, hermano, y sigue existiendo en el Vaticano. De hecho, esos colores y todos esos simbolismos los tienen. Un triángulo que también es simbólico, del lado derecho un sí, del lado izquierdo un no y el abecedario. Y sin tocar nosotros poníamos las yemas así para invocar, ya sea al papá muerto, a la mamá muerto, al abuelito muerto. Y cuando se presentaba, le decíamos, eres tú, por ejemplo, en este caso, ¿no? Mi abuelito Higinio. Eres tú, mi abuelito Higinio, y sin tocar el triángulo, nada más con poner las yemas, se movía el triángulo en dirección al sí. Ok, abuelito. Si eres tú, abuelito, dime un secreto. ¿Qué había dentro de tu ropero, por ejemplo? A ver si es cierto que eres tú. Y con el abecedario empezaba a decir, tenía un cofrecito lleno de monedas de plata y de oro que yo ahorraba. Y era cierto. Entonces yo decía, sí es mi abuelo. Es mi abuelo porque nadie más sabía eso, más que él y yo, y la familia. Y aquí no está la familia. Sí es. Ahora bien, los demonios nos conocen y conocen nuestras vidas. Ellos son espíritus que fueron arrojados y son inmortales, separados de Dios, claro, separados. Entonces, un demonio conoció a mi abuelito porque también de igual manera la bendita palabra nos enseña que los demonios muchas veces habitan por generaciones a familias. Por eso hay familias de narcotraficantes, por eso hay familias de asesinos, de secuestradores, porque esos mismos demonios ocupan a la familia por generaciones, a la misma familia. Entonces, hermano, cada enseñanza que Dios me permite dar, se la puedo profundizar con la Biblia y de igual manera, sí, con la Biblia, porque en la Biblia es la verdad. Para que no crea que yo me la saco de la manga o algo, ¿eh? No, 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 no. Entonces, ellos conocen perfectamente bien las vidas, porque fuimos instrumentos y nuestros familiares fueron instrumentos muchas veces de ellos. Y recuerden, Satanás engaña y engaña al mundo entero. Entonces, no es mi abuelito, ni nadie puede regresar de estar dormido, porque la bendita palabra nos dice en Eclesiastés, y hay una cita bíblica, ¿verdad?, en donde dice que nadie de los que estuvieron bajo el sol, cuando Dios los llama, puede nuevamente regresar y a tener parte del sol. Nadie, nadie, nadie. Es una ley que ya está escrita. Absolutamente nadie. Y también en la ley de Dios está que cuando uno se le paga el corazón, nadie va a ser despertado más que por Cristo Jesús. Pero aquí hay una excepción que vamos a ver y que Dios permite como una enseñanza. Así también, como en el Antiguo Testamento hubo dos excepciones de arrebatamiento y de que su cuerpo no experimentó la corrupción con Enoc y con Elías, ya todo con una enseñanza espiritual, hermano. Bueno, entonces dice, yo te ruego que vienes por el espíritu de adivinación que me haga subir a quien yo te dijere. Claro, va a ser a Saúl que ya había muerto. ¿Y por qué a otro no? Habían muerto ya muchos. Porque Saúl sabía que Dios siempre se manifestó a Samuel y que Samuel siempre podía decir cualquier duda, cualquier cuestionamiento o cualquier consejo, porque siempre fue un instrumento verdadero de Dios que Dios lo utilizó para con su pueblo. Ahora, y la mujer dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho. Ella no sabía que era Saúl. Tú sabes lo que Saúl ha hecho. Cómo ha cortado de la tierra a los evocadores
y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo en mi vida? Para hacerme morir. Ahora, dice, tú sabes, si yo te adivino y Saúl se llega a enterar, me van a matar. Porque así era, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Los que eran arrojados y seguían teniendo ese fruto, eran dignos de muerte. Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Y recordemos que con un juramento se acababa el tema. Hoy te lo explico eso. Ahora, le juró Jehová por Jehová. ¿Esto quiere decir que la hechicera conocía a Jehová? Sí, hermano. Recuerde que las otras culturas, bendito hermano y bendita hermana, los que no eran pueblo de Dios, no tenían a Jehová, no conocían a Jehová. Tenían a Dagón, tenían a Cera, tenían a Astarte, tenían a Baal, tenían otros dioses, menos a Jehová de los ejércitos. Entonces, esta mujer era del pueblo de Dios, como ya le dije, hoy también en el pueblo de Dios, en los que tenemos la circuncisión en el corazón, de igual manera hay herejes, hay iglesias que son hechiceros y son adivinos. Ahora, aquí le juró, y un juramento acababa con un dilema, y sobre todo cuando se juraba por Jehová, porque seguían nombrando a Jehová, aunque pecaran, seguían nombrando a Jehová y poniendo a Jehová por testigo. Vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Ahora, la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Ahora, vuelvo a repetir, ya le dije, la hechicera habrá consultado anteriormente muertos, que tenía ella la seguridad de hacerlos venir. Sí, pero ya le dije que estaba engañada también ella. Ya le dije que yo cuando jugaba a la Ouija, y muchos que consultan a muertos piensan que son sus seres queridos, pero son demonios. También en Halloween, cuando esa práctica la hacen a nivel mundial, la gente que no conoce a Dios, la gente que no conoce a Cristo, piensan y tienen la certeza y la seguridad que sus difuntos regresan el 1 de noviembre y el 2 de noviembre. Los mayores y los chicos que regresan y se les pone comida y se les pone lo que les gustaba. Y los que están engañados piensan que tienen una comunión con sus seres queridos. Bueno, entonces habrá hecho venir ya anteriormente esta antes de ser arrojada, ¿sí? A muertos, sí, pero eran demonios que engañaban. Ahora, y viendo la mujer a Samuel, clamó dice, la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré ver? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo. Ahora, fíjese bien, ni siquiera invocó, ni siquiera clamó, sino que cuando le dijo el rey Saúl, hazme venir a Saúl, ni siquiera ella preparó las hierbas, los cultos que hacía, sino que en ese momento Dios permitió que Samuel apareciera en espíritu, como en el Antiguo Testamento también Dios permitió la visión de muchos ángeles. Ahora, ¿la mujer conocía a Samuel? Sí. Pues fue un profeta muy conocido, todo el pueblo recuerda, hermano. Ahora, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz el espíritu que Dios levantó, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Se dio cuenta que era el rey Saúl. Dice, pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas. No temas. ¿Qué has visto? No te voy a hacer nada. No has visto. Entonces, así terminamos pecando, hermano, cuando tenemos
cuando ya no tenemos a Dios, cuando estamos en temor, cuando estamos en llanto, cuando estamos sin Dios, oye, acuérdense que los filisteos estaban rodeándolo y él tenía miedo. ¿Qué has visto? Ahora, la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Ahora, fíjense, he visto dioses que suben de la tierra. Vamos a ver a qué se refiere esto. Y voy a concordar con citas bíblicas. ¿Alguna ocasión cuando Cristo Jesús daba testimonio de que era el Hijo de Dios, los adversarios le decían y lo querían crucificar porque le decían, tú te haces Dios, tú te haces Dios? Y él dijo, y les respondió, a los que han leído, hermano, yo le hablo a cristianos, y si no, investíguelo y indálego, porque esto viene en Salmos. Y Jesús les dijo, ¿qué no está escrito que serían llamados dioses ustedes? ¿Qué no está escrito por los profetas que seríamos llamados dioses? Ahora, no es que nosotros usurpemos el lugar de Dios. Le voy a explicar a lo que se refiere esto. Bendito hermano y bendita hermana. Nosotros cuando fuimos hechos en el Edén, fuimos hechos a la imagen de Dios, a la imagen. Perdimos por el pecado esa imagen y entonces tuvimos la imagen del diablo. Cuando vino Cristo Jesús a regresarnos lo que habíamos perdido, vino a regresarnos mediante su vida nuevamente la imagen de Dios. ¿Y cuál es la imagen de Dios? El fruto del Espíritu Santo que viene en Gálatas 5:22. Porque si yo estoy en la cruz, si yo puedo amar, si yo puedo dar mi vida, si yo puedo enseñar, si yo puedo poner mi mejilla a alguien que me pegue en mi mejilla y poner la otra, si yo doy mi túnica al que me quite mi túnica, no es un fruto mío, es Dios por medio mío. Como Cristo Jesús siempre le daba gloria a Dios y decía, no soy yo el que hace aquello, sino es el que está dentro de mí, es el que está haciendo todo esto. Así, bendito hermano y bendita hermana, todo aquel que tiene la llenura del Espíritu Santo, pues obviamente podemos ver a Dios, porque el fruto es de Dios. ¿Sí? Y como somos hijos de Dios, bueno, así no es que me digan Dios, porque yo no me debo llamar Dios, tengo la imagen hasta ahí nada más. Pero sí, se van a ser llamados dioses, no para usurpar el lugar de Dios, sino los que tuviéramos la imagen. Ahora, Samuel tuvo la imagen de Dios. Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo, como ya lo vimos, no pecó. Todo el tiempo fue un verdadero siervo de Dios. Déjame ver dónde me quedé. Nos quedamos aquí en el 14. Él le dijo, ¿cuál era su forma? Ella respondió, en el 13. ¿Qué has visto? Y la mujer, he visto dioses, o no nada más vio, dioses, que suben de la tierra. Ahora, antes de Samuel, habían también dormido varios con Cristo, sí, Abraham, Jacob, Isaac y muchos otros que habían dormido con Cristo. Con Dios. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene. Fíjense, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y, humillado en rostro a tierra, hizo gran reverencia cuando dijo cómo era. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, mire, se me ha ido la hora, porque esto que vamos a ver, si Dios lo permite mañana, un hombre anciano viene, todo tiene revelación y todo tiene profundidad. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que en este único caso, Dios permite la visión y permite el ser levantado por única vez como una enseñanza para usted y para mí. Pero Dios, no la divina, porque ya vimos que la divina ni siquiera consultó sino que la divina, cuando dijo tú eres Saúl, vio
vio sin consultar ni nada, vio. Estamos viendo que no fue la divina, sino Dios. Por una única vez, por amor a usted y por a mí, para ver la enseñanza que Dios nos tiene preparado para mañana, así como toda la bendita Biblia es de edificación. Bendito hermano y bendita hermana, se nos ha ido la hora. Yo me despido con un abrazo y con el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.